El doctor Hugo le dio un turbomadrazo al exsecretario de Salud José Narro, que en los últimos días ha insistido en que este funcionario está diciendo mentiras, en particular respecto a aplanar la curva. Y es que no sé si se han dado cuenta que, bueno, ante el éxito realmente de México para aplanarla, para que bajen los contagios a nivel nacional, han empezado a lanzar esta onda de que es falso lo que dice López-Gatell y el gobierno mexicano, que no es cierto que se han aplanado la curva. Y bueno, en ese sentido, Narro ha sido de los principales que han dicho esto. Por ejemplo, el Reforma lo ha dicho e insistido varias veces. Ayer en la primera plana lo puso así. Cuestionan que Salud diga que aplana la curva de virus, que no debería decir eso. Dicen expertos y especialistas, entre ellos José Narro, ¿no? Porque no les entra realmente en la cabeza de que México y el gobierno mexicano hayan tenido éxito para esto. Debo recordar qué significa aplanar la curva. Aplanar la curva significa que en lugar de tener, por ejemplo, 40,000 casos diarios de COVID, ahorita estemos como en la vecindad de 1,500 casos diarios. O sea, no significa el fin de la pandemia, significa que haya menos contagios diarios. Y bueno, con el costo de que se hace más larga la epidemia, eso es lo que les he explicado varias veces, pero lo cierto es que hay menores enfermos y hay suficiente capacidad hospitalera para atenderlos. Porque aquí, si hubiéramos llegado a este momento, aquí se hubiera habido un escenario tipo Italia, España, Estados Unidos. De estos muy dramáticos, y realmente ahorita que estamos llegando al pico, porque siguen creciendo los casos, estamos llegando al pico, este pico es mucho menor como lo vemos en estas gráficas. Esto es aplanar la curva. Pero bueno, José Narro, repito que está muy dolido porque sus grandes amigos de las farmacias y farmacéuticas están siendo investigados y realmente él también lo está dejando fuera de todos los negocios. Ha insistido mucho en cuestionar los datos de López-Gatell. Por ejemplo, el día de ayer subió los siguientes tweets y dio varias entrevistas en medios chayoteros, como con Ciro Gómez Leiva, el propio Sol de México, etc. Pero vamos a leer lo que dijo en esos tweets. Con los datos de López-Gatell, llegaron los primeros 6,500 casos positivos del COVID nos tomó 49 días. Alcanzar los segundos llevó 8. Acumular los terceros solo 6 días. Los 6,500 casos más recientes únicamente 5 días. ¿De verdad aplanamos la curva? Sí, claro que sí aplanamos la curva. Y pone esta gráfica, que lo cierto es que estos son los casos acumulados, pero realmente aplanar la curva no es en casos acumulados. Aplanar la curva se da en los casos diarios, como aquí lo vemos. Pero bueno, este es el chiste. Lo que quieren hacer es confundir con las cifras y los datos y las estadísticas a la gente, creyendo que la gente no sabe de estadísticas y de cifras. Yo creo que la gente se interesa y si uno le explica lo puede entender, como yo lo he intentado hacer. Pero bueno, aún así intentan confundir. Pero bueno, ayer mandaron a una reportera del Sol de México pagada por Narro precisamente con esta difamación. Pero en una de las más lamentables acciones y espectáculos de estos reporteros chayoteros, vamos a ver cómo realmente es increíble que esta reportera del Sol de México no tenía idea de lo que estaba preguntando y cómo quedó en evidencia y haciendo uno de los más grandes osos en la historia. Hola, doctor. Buenas tardes. Araya Uribe, del Sol de México. Esta tarde el exsecretario de Salud, José Narro, consideró que ha mentido respecto a las cifras. ¿Le ha mentido a México, secretario? Le ha mentido a México. Digo, ¡wow! Pero vamos a ver qué pasó después. Y a ver, cuénteme más. ¿Qué más dice el exsecretario, doctor Narro? A ver, permíteme. Pues dice que hay que no es congruente con sus cifras. Uy. Que los bueno, a ver, permítame. A ver, cuénteme esa. Estamos en espera de la opinión del doctor Narro, un respetable exsecretario de Salud y exrector de la Universidad Nacional Autónoma. Pues menciona que las cifras no cuadran y esto genera a la población pues incertidumbre. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Sí le ha mentido a México? Respeto la opinión del doctor Narro. El doctor Narro, José Narro Robles, es un personaje de la vida pública, fue rector de la Universidad Nacional, fue secretario de Salud, fue dirigente político en el PRI,
luego ya no sé, yo no le sigo esa pista, no sé si sigue en el PRI, si sigue en la UNAM, pero por ahí debe estar y me parece un individuo respetable. No sé, habría que ver sus argumentos sobre a lo que se refiere. Usted iba a mencionar algunos números, me parece. A ver, quizás ahí nos podemos dar cuenta de a qué se refiere el respetado doctor José Narro. Permítame. No se inhiba. O si quiere, mientras tomamos otra pregunta, mientras lo analiza, Sí. y ahorita nos platica. No puedo creer. No lo puedo creer. Increíble. Y estos son los reporteros mega profesionales. Estos son los que sí son verdaderos periodistas. No, los youtubers, esos son unos improvisados. No saben nada de lo que dicen. No, es que esta es una reportera del Sol de México. Y no sabía realmente lo que estaba preguntando. De manera increíble, como lo vimos, ¿no? No sabía nada. Y bueno, lo mejor, sin embargo, vino después. Porque una vez que, de todos modos, es obviamente que fue mandada por el Sol de México, por Narro, una reportera pagada a preguntarle esto. ¿Está mintiéndole a México? Porque querían hacer esta nota. ¿Qué sucede? Bueno, después siguió esta conferencia nocturna y entonces está explicando López-Gatell de la capacidad hospitalaria y bueno, cómo hay varios hospitales abandonados. Y ahí en ese momento, López-Gatell le dio un gran turbomadrazo a Narro que lo dejó chillando. Vamos a escucharlo. Por ejemplo, 307 hospitales quedaron abandonados, ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior, por distintas razones. 307 hospitales quedaron abandonados, me acuerdo del doctor Narro. ¡Wow! Este sí fue doloroso, ¿no? Se acordó del doctor Narro por esto, 307 hospitales abandonados. Bueno, ¿y qué pasó? Que el Sol de México, cómo intenta sacarse el golpe de una manera insólitamente estúpida. Y vean cómo cabecea el Sol de México la nota. Esta es la entrevista exclusiva a José Narro que hizo que López-Gatell cuestionara a una reportera hasta dejarla muda. ¡Wow! ¡Wow! Este sí me cae. Periodismo profesional digno del Pulitzer, del Premio Nacional de Periodismo. Y por cierto, ahí hay una entrevista exclusiva, como dice, de José Narro, ¿qué está diciendo? Pues está diciendo esto, ¿no? Que finalmente las cifras que dice López-Gatell son completamente falsas. Bueno, hagan lo que quieran, pero también lo que no es falso es lo que dice López-Gatell, que más de 300 hospitales quedaron abandonados, que empezó Peña Nieto, no los acabó, y hay unos que lo da de Borolas y tampoco los acabó. Más de 300 hospitales. Por ejemplo, aquí en Tabasco, por ejemplo, están reconvirtiendo hospitales, porque hay una gran pandemia. Y el propio gobernador Adán Augusto lo ha señalado que, por ejemplo, hay varios hospitales que están en algunos municipios, en Comalcalco. Y vean lo que pone. La irresponsabilidad de las dos últimas administraciones estatales por 11 años mantuvo abandonado el primer piso y en obra negra el segundo nivel del Hospital Desiderio Rosado en Comalcalco. Entonces lo terminamos, equipamos y reconvertimos a Hospital COVID. ¿Cómo la ven? Y así en todos los estados hay ese tipo de hospitales, como bien dice López-Gatell. Pero además, ojo, ¿por qué está haciendo esto Narro también? ¿Por qué está encabezando esta campaña de desprestigio? Porque la Unidad de Inteligencia Financiera está bajo su pista. Porque la UIF está investigando, fíjense, un fraude por 83 mil millones de pesos en la Secretaría de Salud de Peña Nieto. Y esto es de este mes. O sea, es una nota actual. ¿Qué dice? Se está informando, investigando un presunto caso de corrupción en el sexenio de Peña Nieto en la Secretaría de Salud por la cantidad de 83 mil millones de pesos a farmacéuticas. Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno de 83 mil millones y que presentan pérdidas por 416 millones. O sea, una farmacéutica recibe 83 mil millones de pesos y después en su declaración dice, ¿sabes qué? Perdí dinero, así que no te debo impuestos. ¿What? Entonces, ahí hay obviamente un gran tema de lavado de dinero, de factureros, y donde está involucrado en particular José Narro, que fue el que entregó todos estos contratos a estas empresas farmacéuticas, a PISA, a fármacos especializados y a Maipo,
que serían las farmacéuticas favoritas de Peña Nieto, donde está todo esto involucrado, ya entró el sabueso de Santiago Nieto a buscar y arrugar las cuentas. Y bueno, ahí claro, obviamente va a salir José Narro. Y ahorita desesperado empieza a atacar José Narro. Pero de esta manera también tan idiota, contratando realmente un reportero que no tiene idea de lo que es reportear. Hace el oso y bueno, queda exhibido y López-Gatell aprovecha para noquearlo. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.